Relatos de Poder, parte 14. Sean todos bienvenidos a este nuestro espacio en audio. Pues vayamos con lo nuestro. Continuemos el capítulo 12, la estrategia de un brujo. En la parte 3 del libro, la explicación de los brujos. Si solo se usan para detener el diálogo interno, ¿cuál es su conexión con el aliado?, pregunté. Eso es un punto difícil de explicar, dijo. Esas plantas llevan al aprendiz directamente al nahual, y el aliado es un aspecto del nahual. Funcionamos exclusivamente en el centro de la razón, sin importar quiénes somos ni de dónde venimos. La razón puede naturalmente responder en una u otra forma por todo lo que ocurre dentro de su visión del mundo. El aliado es algo que se halla fuera de esa visión, fuera del terreno de la razón. El aliado se puede atestiguar solamente en el centro de la voluntad, en momentos en que nuestra visión ordinaria se ha parado. Por ello, el aliado es propiamente el nahual. Los brujos, sin embargo, pueden aprender a percibir el aliado en una forma de lo más intrincada. Y al hacerlo así, se meten demasiado dentro en una nueva visión. Así que, para protegerte de ese destino, yo no recalqué el aliado como los brujos lo hacen. Tras generaciones de usar plantas de poder, los brujos han aprendido a dar cuenta en sus visiones de todo lo que se pueden dar cuenta acerca de ellas. Yo diría que los brujos, al usar su voluntad, han logrado ampliar sus visiones del mundo. Mi maestro y mi benefactor eran claros ejemplos de esto. Eran hombres de gran poder, pero no eran hombres de conocimiento. Jamás rompieron las barreras de sus enormes visiones, y por eso jamás llegaron a la totalidad de sí mismos, aunque sabían que existía. No era que viviesen vidas aberradas, tratando de agarrar cosas más allá de su alcance. Sabían que habían perdido la ocasión y que solo a la hora de su muerte se les revelaría el misterio total. La brujería les había permitido echar solo un vistazo, pero nunca les dio el verdadero medio de llegar a esa esquiva totalidad de uno mismo. Yo te di lo suficiente de la visión de los brujos sin permitir que te enganchara. Te dije que si uno hace encarar a dos visiones, la una contra otra, puede escurrirse entre ambas para llegar al mundo real. Me refería a que solo puede llegarse a la totalidad de uno mismo cuando uno tiene bien entendido que el mundo es simplemente una visión, sin importar que esa visión pertenezca a un hombre común o a un brujo. Aquí es donde me he apartado de la tradición. Tras una lucha de toda la vida, sé que lo importante no es aprender una nueva descripción,
sino llegar a la totalidad de uno mismo. Hay que llegar al nahual sin maltratar al tonal y sobre todo sin dañar el cuerpo. Tú tornaste esas plantas siguiendo los pasos exactos que yo mismo seguí. La única diferencia fue que, en vez de sumergirte en ellas, te detuve cuando creí que ya habías juntado suficientes visiones del nahual. Esa es la razón por la que nunca quise discutir tus encuentros con plantas de poder, ni dejarte hablar como loco de ellas. No venía al caso tratar de hablar de lo que no se puede hablar. Esas fueron verdaderas excursiones al nahual, a lo desconocido. Mencioné que mi necesidad de hablar sobre mis percepciones bajo la influencia de plantas psicotrópicas se debía al interés por aclarar una hipótesis mía. Me hallaba convencido de que con ayuda de dichas plantas, Don Juan me había dado memorias inconcebibles para percibir el mundo. Esas memorias que en el momento de experimentarlas pudieron parecerme idiosincrásicas y desconectadas de todo lo significante, se ensamblaban después en unidades de significado. Supe que Don Juan me había guiado certeramente en cada ocasión y que cualquier ensamblaje de significado se realizaba bajo su guía. No quiero recalcar esos hechos ni explicarlos, dijo con sequedad. El acto de meternos en explicaciones nos pondría de nuevo en donde no queremos estar. Es decir, seríamos arrojados dentro de una visión del mundo, esta vez una visión mucho más amplia. Don Juan dijo que una vez detenido el diálogo interno del discípulo, por el efecto de las plantas de poder, surgía un obstáculo invencible. El aprendiz empezaba a reconsiderar y a tener dudas de todo su aprendizaje. En opinión de Don Juan, hasta el discípulo más ferviente sufría en ese punto una grave pérdida de interés. Las plantas de poder sacuden al tonal y amenazan la solidez de toda la isla, dijo. A estas alturas el aprendiz se retira, lo cual es una cosa muy sana, y quiere salir de todo el enredo. También a estas alturas es cuando el maestro coloca su trampa más artera, al adversario que vale la pena. Esta trampa tiene dos propósitos. Primero, hace que el maestro atrape a su aprendiz. Y segundo, hace que el aprendiz tenga un punto de referencia para su uso. La trampa es una maniobra que trae a la arena al adversario que vale la pena. Sin la ayuda de un adversario así, que no es en realidad un enemigo, sino un adversario totalmente dedicado, el aprendiz no tiene posibilidad de continuar en la senda del conocimiento. El mejor de los hombres se saldría volando a estas alturas si de él dependiera la decisión. Yo te traje, como un adversario que vale la pena, al mayor guerrero que pude encontrar, la Catalina. Don Juan hablaba de una ocasión años atrás en que me había llevado a una batalla de largo alcance con una bruja india. Te puse en contacto corporal con ella, prosiguió.
Elegí una mujer como tú, porque tú confías en las mujeres. Traicionar esa confianza fue muy difícil para ella. Años después me confesó que le habría gustado renunciar el encargo porque tú le gustabas. Pero es una guerrera, y a pesar de sus sentimientos, casi te borra del planeta. Desarregló tu tonal en forma tan intensa que nunca volvió a ser el mismo. Efectivamente, la Catalina cambió tan profundamente el panorama de tu isla que sus actos te metieron en otro terreno. Puede decirse que la Catalina habría podido ser tu benefactor, de no ser porque no estabas cortado para ser un brujo como ella. Algo andaba mal entre ustedes dos. Eras incapaz de tenerle miedo. Casi te vuelves loco una noche que te acosó, pero a pesar de eso, ella te atraía. Era para ti una mujer deseable. Por más asustado que estuvieras, ella lo sabía. Una vez te sorprendí en el pueblo mirándola. Temblabas de miedo y sin embargo se te caía la baba. Es debido entonces a los actos de un adversario que vale la pena que el aprendiz puede quedar hecho pedazos o cambiar radicalmente. Las acciones de la Catalina contigo, como te mataron, no porque ella no se esforzaba, sino porque eres resistente. Tuvieron en ti un efecto benéfico y también trajeron a tu alcance una decisión. El maestro usa al adversario para forzar al aprendiz a hacer la decisión de su vida. El aprendiz debe escoger entre el mundo del guerrero y su mundo ordinario. Pero no hay decisión posible si el aprendiz no entiende lo que tiene que decidir. Por eso, el maestro debe tener una actitud enteramente paciente y comprensiva. Debe guiar al aprendiz con mano firme a que elija el mundo y la vida del guerrero. Yo logré esto pidiéndote que me ayudaras a vencer a la Catalina. Te dije que estaba a punto de matarme y que necesitaba tu ayuda para librarme de ella. Te advertí las consecuencias de tu decisión y te di tiempo suficiente para saber si la hacías o no. Yo recordaba claramente que don Juan me dejó ir aquel día. Me dijo que si no quería ayudarlo, estaba en libertad de irme y nunca volver. Sentí en ese momento que me hallaba en libertad de elegir mi propio curso y que ya no tenía obligaciones hacia él. Subí al coche y me alejé de su casa con una mezcla de tristeza y contento. Me entristecía dejar a don Juan y a la vez me alegraba haber roto con todas sus desconcertantes actividades. Pensé en Los Ángeles y en mis amigos y en todas las rutinas cotidianas que me aguardaban. Esas pequeñas rutinas que siempre me habían dado tanto placer. Durante un rato me sentí eufórico. La rareza de don Juan y de su vida quedaba atrás de mí y yo era libre. Pero mi felicidad no duró mucho. El deseo de abandonar el mundo de don Juan era insostenible. Mis rutinas habían perdido su poder. Quise saber en algo que deseara hacer en Los Ángeles, pero no había nada. Una vez don Juan me había dicho que yo tenía miedo a la gente
y había aprendido a defenderme, no queriendo nada. Dijo que no querer nada era el mejor logro de un guerrero. Sin embargo, en mi estupidez, yo había ampliado la sensación de no querer nada, haciéndola caer en la de no disfrutar nada. Así mi vida era tediosa y vacía. Tenía razón, y al correr hacia el norte sobre la carretera, me golpeó al fin el impacto pleno de mi propia locura insospechada. Empecé a recapacitar en lo que mi elección implicaba. Yo dejaba un mundo mágico de renovación continua por mi vida blanda y tediosa en Los Ángeles. Me puse a recordar mis días vacíos. Rememoré un domingo en particular. Todo aquel día me sentí inquieto, sin nada que hacer. Ningún amigo llegaba a visitarme. Nadie me había invitado a una fiesta. La gente que deseaba ver no estaba en casa. Y lo peor de todo, yo había visto todas las películas que se exhibían en la ciudad. Al caer la tarde, desesperado en extremo, hurgué de nuevo en la lista de películas y hallé una que jamás había querido ver. La pasaban en un pueblo a 60 kilómetros de distancia. Fui a verla y la detesté, pero hasta eso era mejor que no tener nada que hacer. Bajo el impacto del mundo de Don Juan, yo había cambiado. Por principio de cuentas, desde que lo conocí, no había tenido tiempo de aburrirme. Eso en sí era suficiente para mí. En verdad, Don Juan se había asegurado de que yo eligiera el mundo del guerrero. Di la vuelta y regresé a su casa. ¿Qué habría ocurrido si decido volver a Los Ángeles?, pregunté yo. Eso habría sido una imposibilidad, repuso. Esa decisión no existía. Todo cuanto se requería de ti era que dejaras que tu tonal se diera cuenta de haber decidido unirse al mundo de los brujos. El tonal sabe que las decisiones están en el terreno del nahual. Cuando creemos decidir, no hacemos más que reconocer que algo más allá de nuestra comprensión ha puesto el marco de nuestra dizque decisión, y todo lo que nosotros hacemos es consentir. En la vida del guerrero solo hay una cosa, un único asunto que en realidad no está decidido. ¿Qué tan lejos puede uno avanzar en la senda del conocimiento y el poder? Ese es un asunto abierto y nadie puede predecir el resultado. Una vez te dije que la libertad de un guerrero es actuar impecablemente o bien actuar como un imbécil. La impecabilidad es de verdad el único acto que es libre, y por ello, la verdadera medida del espíritu de un guerrero. Don Juan dijo que una vez que el aprendiz hacía su decisión de unirse al mundo de los brujos, el maestro le daba una labor pragmática, una tarea que cumplir en su vida cotidiana. Explicó que la tarea la planeaba de acuerdo a la personalidad del aprendiz. Suele ser una especie de situación vital traída de los cabellos, en la cual el aprendiz debe meterse como medio de afectar permanentemente su visión del mundo. En mi propio caso, yo había entendido la tarea más como un divertido chiste que como una situación vital seria. Con el paso del tiempo, sin embargo, llegué a comprender que debía encararla con fervor.
Una vez que el aprendiz ha recibido su tarea de brujería, está listo para otra clase de instrucción, prosiguió. Es entonces un guerrero. En tu caso, como ya no eras aprendiz, te enseñé las 3 técnicas que ayudan a soñar. Romper las rutinas del día, la marcha de poder y el no hacer. Tú, como siempre, eras persistente, tonto como aprendiz y tonto como guerrero. Escribías muy meticulosamente lo que yo decía y todo lo que te pasaba, pero no hacías exactamente lo que yo te decía que hicieras. De modo que todavía tuve que reventarte con plantas de poder. Don Juan entonces, paso a paso, detalló cómo había apartado mi atención del soñar, haciéndome creer que el problema importante era una actividad muy difícil que él llamaba no hacer. Juego perceptual que consistía en enfocar la atención en partes del mundo comúnmente pasadas por alto, como las sombras de las cosas. Don Juan dijo que su estrategia había sido la de destacar el no hacer, imponiendo un estricto secreto a ese respecto. No hacer es como todo lo demás, una técnica muy importante, pero no era el asunto principal, dijo. Te embaucó el secreto. Tú, el hablador, obligado a guardar un secreto. Riendo, dijo que se imaginaba los problemas que yo habría atravesado para mantener la boca cerrada. Explicó que romper las rutinas, el paso de poder y no hacer eran avenidas para aprender nuevas maneras de percibir el mundo. Maneras que daban al guerrero un anticipo de posibilidades increíbles de acción. La opinión de don Juan era que el tener conciencia que el mundo del soñar era independiente y pragmático se hacía posible por el uso de aquellas 3 técnicas. Soñar es una actividad práctica que los brujos inventaron, dijo. No eran tontos, sabían lo que estaban haciendo y buscaron la utilidad del nahual, entrenando a su tonal para que se dejara ir por un momento, por así decirlo, y luego volviera a agarrarse. Esta frase no tiene sentido para ti. Pero eso es lo que has estado haciendo hasta ahora, entrenándote para dejarte ir sin perder la chaveta. Soñar es, por supuesto, la corona del esfuerzo de los brujos, el uso máximo del nahual. Repasó todos los ejercicios de no hacer que me había puesto a ejecutar, las rutinas de mi vida diaria que él había aislado para su rompimiento y todas las ocasiones en que me había forzado a adoptar el paso de poder. Vamos llegando al fin de mi recapitulación, dijo. Ahora tenemos que hablar de Genaro. Don Juan dijo que hubo un augurio muy importante el día en que conocí a don Genaro. Le dije que no recordaba nada fuera de lo común. Me recordó que ese día estábamos sentados en una banca en un parque. Él había mencionado que esperaba a un amigo que yo no conocía, y luego
Cuando el amigo apareció, lo señalé sin titubear entre una gran multitud. Esa fue la indicación que los hizo darse cuenta de que don Genaro era mi benefactor. Me acordé cuando él lo mencionó, que mientras charlábamos volví la cara y vi a un hombre pequeño y delgado que irradiaba extraordinaria vitalidad, o gracia, o simple alegría. Acababa de dar la vuelta a una esquina y entraba en el parque. En vena de guasa, dije a don Juan que su amigo se acercaba, y que sin duda era un brujo a juzgar por su apariencia. Desde ese día, Genaro recomendó lo que se tenía que hacer contigo, continuó don Juan. Como tu guía para entrar en el Nahual, te dio demostraciones impecables, y cada vez que ejecutaba un acto como Nahual, te dejaba un conocimiento que desafiaba y pasaba por alto a tu razón. Desarmó tu visión del mundo, aunque todavía no te das cuenta de eso. Nuevamente, en este caso, te comportaste tan igual que en el caso de las plantas de poder. Necesitabas más de lo necesario. Unas cuantas embestidas del Nahual deberían bastar para desmantelar la visión de uno. Pero hasta el día de hoy, después de todos los ataques del Nahual, tu visión parece invulnerable. Y aunque parezca mentira, ese es tu mejor detalle. En general, entonces, el trabajo de Genaro ha sido guiarte al Nahual. Pero aquí tenemos una pregunta extraña. ¿Qué cosa era guiada hacia el Nahual? Con un movimiento de los ojos me instó a responder. ¿Mi razón?, pregunté. No, la razón no tiene ningún sentido aquí, repuso. La razón se raja apenas sale de sus límites estrechos y seguros. ¿Entonces era mi tonal?, contesté. No. El tonal y el Nahual son las dos partes natas de nosotros mismos, replicó con sequedad. No pueden llevarse uno al otro. ¿Mi percepción?, pregunté. Exacto, gritó como si yo fuera un niño dando la respuesta correcta. Ahora llegamos a la explicación de los brujos. Ya te advertí que no explicaría nada y sin embargo... Hizo una pausa y me miró con ojos brillantes. Esta es otra treta de los brujos, dijo. ¿A qué se refiere usted? ¿Cuál es la treta?, pregunté con un matiz de alarma. La explicación de los brujos, por supuesto, repuso. Ya lo verás por ti mismo. Pero sigamos adelante. Los brujos dicen que estamos dentro de una burbuja. Es una burbuja en la que somos colocados en el instante de nuestro nacimiento. Al principio está abierta, pero luego empieza a cerrarse hasta que nos ha sellado en su interior.
Esa burbuja es nuestra percepción. Vivimos dentro de esta burbuja toda la vida, y lo que presenciamos en sus paredes redondas es nuestro propio reflejo. Bajó la cabeza y me miró de reojo. Soltó una risita. No te duermas, dijo. Aquí es donde debes hacer una observación. Reí. De algún modo, sus advertencias acerca de la explicación de los brujos, aunadas a la revelación de su impresionante gama de conciencia, se hacían sentir finalmente en mí. ¿Cuál es la observación que yo debía hacer?, pregunté a don Juan. Si lo que presenciamos en las paredes es nuestro propio reflejo, entonces lo que está reflejando debe ser la cosa real, dijo sonriendo. Buena observación, dije en tono de chanza. Mi razón podía seguir con facilidad ese argumento. La cosa reflejada es nuestra visión del mundo, dijo. Esa visión es primero una descripción que se nos da desde el instante en que nacemos hasta que toda nuestra atención queda atrapada en ella, y la descripción se convierte en visión. La tarea del maestro consiste en reacomodar la visión, a fin de preparar al ser luminoso para el momento en que el benefactor abre la burbuja afuera. Hizo otra pausa deliberada y luego una nueva observación acerca de mi falta de atención, juzgada por mi incapacidad de hacer un comentario o una pregunta adecuados. ¿Cuál debería haber sido mi pregunta?, inquirí. ¿Por qué se tiene que abrir la burbuja? Por supuesto. Buena pregunta, dije, y él rió con fuerza y me palmeó la espalda. Por supuesto, exclamó. Tiene que ser una buena pregunta para ti. Es una de las tuyas. La burbuja se abre para permitir al ser luminoso una visión de su totalidad, prosiguió. Naturalmente, esto de llamar la burbuja es solo una manera de hablar, pero en este caso, la manera es exacta. La delicada maniobra de llevar a un ser luminoso a la totalidad de sí mismo requiere que el maestro trabaje desde adentro de la burbuja y el benefactor desde afuera. El maestro reorganiza la visión del mundo. Yo le he llamado a esta visión la isla del tonal. He dicho que todo lo que somos se encuentra en esa isla. La explicación de los brujos dice que el tonal está hecha por nuestra percepción, que ha sido entrenada a enfocarse en ciertos elementos. Cada uno de esos elementos y todos juntos forman nuestra visión del mundo. El trabajo del maestro en lo referente a la percepción del aprendiz consiste en reordenar todos los elementos de la isla
en una mitad de la burbuja. Para ahora, ya te habrás dado cuenta de que limpiar y reordenar la isla del Tonal significa reagrupar todos sus elementos en el lado de la razón. Mi tarea ha sido desarreglar tu visión ordinaria, no para destruirla, sino para forzarla a ponerse en el lado de la razón. Y tú has hecho esto mejor que cualquiera que yo conozco. Trazó en la roca un círculo imaginario y lo dividió en dos a lo largo de un diámetro vertical. Dijo que el arte del maestro era forzar al discípulo a agrupar su visión del mundo en la mitad derecha de la burbuja. ¿Por qué la mitad derecha?, pregunté. Ese es el lado del Tonal, dijo. El maestro siempre se dirige a ese lado, y al presentar a su aprendiz por una parte, el camino del guerrero lo obliga al raciocinio, a la sobriedad, a la fuerza de carácter y de cuerpo, y al presentarle, por otra parte, situaciones inimaginables pero reales, que el aprendiz no puede abarcar, lo obliga a reconocer que su razón, por más maravillosa que sea, solo puede cubrir una zona muy pequeña. Una vez enfrentado con su incapacidad de razonarlo todo, el guerrero hará hasta lo imposible por reforzar y defender su razón derrotada. Y para lograr tal efecto, reunirá en torno a ella todo cuanto tiene. El maestro se ocupa de ello, martillándolo sin piedad, hasta que toda su visión del mundo está en una mitad de la burbuja. La otra mitad, la que ha quedado limpia, puede entonces ser reclamada por algo que los brujos llaman la voluntad. Esto podemos explicarlo mejor diciendo que la tarea del maestro es limpiar una mitad de la burbuja y reordenar todo lo que hay en la otra mitad. Entonces, la tarea del benefactor es abrir la burbuja en el lado despejado. Una vez roto el sello, el guerrero nunca vuelve a ser el mismo. Tiene ya el dominio de su totalidad. La mitad de la burbuja es el centro máximo de la razón, el tonal. La otra mitad es el centro máximo de la voluntad, el nahual. Ese es el orden que debe prevalecer. Cualquier otro acomodo es absurdo y maligno, porque va en contra de nuestra naturaleza. Nos roba nuestra herencia mágica y nos reduce a la nada. Don Juan se incorporó y estiró los brazos y la espalda, y caminó para desentumir los músculos. Ya hacía un poco de frío. Le pregunté si habíamos terminado. Pero si la función todavía ni empieza, exclamó riendo. Ese fue solo el principio. Miró al cielo y señaló hacia el oeste con un ademán causal o casual. Más o menos dentro de una hora, el nahual estará aquí, dijo y sonrió. Volvió a sentarse.
Nos queda un asunto por terminar, continuó. Los brujos lo llaman el secreto de los seres luminosos. Y se trata del hecho de que somos perceptores. Los hombres y todos los otros seres luminosos que hay sobre la tierra somos perceptores. Esa es nuestra burbuja, la burbuja de la percepción. Nuestro error es creer que la única percepción digna de reconocerse es lo que pasa por nuestra razón. Los brujos creen que la zona es solo un centro y que no debería dársele tanto vuelo a la razón. Genaro y yo te hemos enseñado que la totalidad de nuestra burbuja de percepción se compone de 8 puntos. Conoces 6. Hoy Genaro y yo seguiremos despejando tu burbuja de percepción. Y después de eso, conocerás los 2 puntos restantes. Cambiando abruptamente de tema, me pidió un recuento detallado de mis percepciones del día anterior. A partir del punto en que vi a don Genaro sentado en una roca junto al camino. No hizo ningún comentario ni me interrumpió para nada. Al terminar, añadí una observación por cuenta propia. En la mañana había hablado con Néstor y Pablito. Me dijeron que sus percepciones habían sido similares a las mías. Mi comentario era que don Juan me había dicho que el Nahual era una experiencia individual que solo el observador puede atestiguar. El día anterior había 3 observadores, y todos nosotros habíamos presenciado más o menos la misma cosa. Las diferencias se expresaban solo en términos de cómo se sentía o reaccionaba cada uno con respecto a cualquier instancia específica del fenómeno total. Lo que ocurrió ayer fue una demostración del Nahual para ti, y para Néstor y para Pablito. Yo soy su benefactor. Entre Genaro y yo cancelamos el centro de la razón en ustedes 3. Genaro y yo tuvimos poder suficiente para ponerlos a ustedes de acuerdo en lo que presenciaban. Hace varios años, tú y yo estuvimos cierta noche con un grupo de aprendices. Pero yo solo sin Genaro no tenía suficiente poder para hacer que todos ustedes presenciaran lo mismo. Dijo que a juzgar por lo que yo debía haber presenciado el día anterior y por lo que él había visto de mí, su conclusión era que me hallaba listo para la explicación de los brujos. Añadió que Pablito también lo estaba, pero tenía dudas acerca de Néstor. Estar preparado para la explicación de los brujos es algo muy difícil de lograr, dijo. No debería serlo, pero insistimos en entregarnos a la visión del mundo que hemos tenido toda la vida. En ese aspecto, tú y Néstor y Pablito se parecen. Néstor se esconde detrás de su timidez y su mal humor. Pablito detrás de su irresistible personalidad. Y tú te escondes detrás de tu engreimiento y tus palabras. Todas son visiones que se parecen y parecen invencibles. Y mientras ustedes persistan en usarlas, sus burbujas de percepción no han sido despejadas, y la explicación de los brujos no tendría sentido.
En son de broma dijo que la famosa explicación de los brujos me había obsesionado desde mucho tiempo atrás. Pero mientras más se acercaba a ella, más lejos parecía hallarse. Iba a añadir un comentario jocoso cuando él me quitó las palabras de la boca. ¿Qué tal si la explicación de los brujos resulta un fiasco?, preguntó entre risas sonoras. Me palmeó la espalda y parecía deleitado, como un niño que anticipaba algo agradable. Genaro siempre quiere atenerse a la regla, dijo en tono confidencial. La condenada explicación no es nada del otro mundo. Si por mí fuera, te la habría dado hace años. No esperes gran cosa de ella. Alzó la vista para examinar el cielo. Ahora estás listo, dijo en tono dramático y solemne. Es hora de ir. Pero antes de dejar este sitio, he de decirte una última cosa. El misterio o el secreto de la explicación de los brujos es que tienes que ver con el acto de abrir las alas de la percepción. Puso la mano sobre mi libreta y me dijo que fuera al matorral a ocuparme de mis funciones corporales, para después quitarme la ropa y dejarla en un bulto precisamente donde nos hallábamos. Lo miré inquisitivamente y explicó que yo debía estar desnudo, pero que podía dejarme los zapatos y el sombrero. Insistí en saber por qué debía estar desnudo. Don Juan rió y dijo que la razón era más bien personal y tenía que ver con mi propia comodidad, y que yo mismo le había dicho que así lo deseaba. Su explicación me desconcertó. Sentí que me jugaba una broma o que, en conformidad con lo que me había revelado, simplemente distraía mi atención. Quise enterarme de por qué lo hacía. Empezó a hablar de un incidente ocurrido años antes, una vez que estuvimos con don Genaro en las montañas del norte de México. Ellos me explicaban entonces que la razón no podía en algún modo dar cuenta de todo cuanto ocurría en el mundo. Para darme una demostración innegable de aquello, don Genaro ejecutó un magnífico salto del nahual y se alargó para alcanzar la cima de unos picos a 15 o 20 kilómetros de distancia. Don Juan dijo que la intención me pasó inadvertida y que en lo referente a convencer a mi razón, la demostración de don Genaro fue un fracaso, pero desde el punto de vista de mi reacción, resultó muy divertida. La reacción corporal a la que don Juan se refería conservaba gran vividez en mi mente. Vi a don Genaro desaparecer frente a mis ojos, como si un viento se lo hubiera llevado. Saltó o lo que fuese, tuvo en mí un efecto tan profundo que sentí como si su movimiento hubiera desgarrado algo en mis entrañas. Mis intestinos se soltaron y tuve que tirar mis pantalones y camisa. Incómodo y apenado hasta lo indecible, caminé desnudo tocando solo con un sombrero por una carretera muy transitada, hasta llegar a mi coche. Don Juan me recordó que fue entonces cuando le pedí no volver a permitirme arruinar mi ropa. Cuando me hube desvestido, caminamos unas decenas de metros hasta una roca de gran tamaño que miraba a la misma cañada. Don Juan me hizo asomar. Había un despeñadero de más de 30 metros,
Luego me dijo que interrumpiera mi diálogo interno y escuchara los sonidos en torno. Tras unos momentos oí el sonido de un guijarro que rebotaba de roca en roca, despeñadero abajo. Percibí con inconcebible claridad cada rebote del guijarro. Luego oí caer otro y otro más. Alcé la cabeza para alinear mi oído izquierdo con la dirección del sonido y vi a don Genaro sentado encima de la roca, a unos 4 o 5 metros de donde estábamos. Con aire casual arrojaba piedras a la cañada. Apenas lo vi y gritó y cacareó y dijo que había estado allí escondido en espera de que yo lo descubriese. Tuve un instante de desconcierto. Don Juan me susurró al oído repetidas veces que mi razón no estaba invitada a ese acontecimiento y que yo debía abandonar la necedad de querer controlarlo todo. Dijo que el nahual era una percepción solo para mí y que por ese motivo Pablito no lo había visto en mi coche. Añadió como si leyera mi oculto sentir que si bien el nahual era solo para que yo lo presenciara, seguía siendo don Genaro en persona. Don Juan me tomó del brazo y en son de juego me llevó a donde se hallaba don Genaro. Este se puso de pie y se me acercó. Su cuerpo radiaba un calor visible, un resplandor que me deslumbraba. Vino a mi lado y sin tocarme puso la boca cerca de mi oído izquierdo y empezó a susurrar. Don Juan hizo lo mismo en mi otro oído. Sus voces se sincronizaban. Ambos repetían las mismas frases. Me decían que no tuviera miedo y que poseía fibras largas y poderosas, las cuales no eran para protegerme, porque no había nada que proteger ni de lo cual protegerse, sino para guiar mi percepción del nahual en forma semejante a la manera en que mis ojos guiaban mi percepción normal en el tonal. Decían que las fibras estaban en todo mi derredor, que a través de ellas yo podía percibir todas las cosas al mismo tiempo, y que una sola fibra bastaba para saltar de la roca a la cañada, o del fondo de la cañada a la roca. Yo escuchaba todo cuanto decían. Cada palabra parecía tener una connotación única para mí. Me era posible retener cada cosa pronunciada y repetirla como una grabadora. Ambos me urgían a saltar a la cañada. Me decían que sintiera mis fibras, aislara una que bajara hasta el fondo y la siguiera. Conforme pronunciaban sus órdenes, surgían en mí sensaciones acordes a las palabras. Percibí una comezón en todo mi ser, especialmente una peculiar sensación indiscernible en sí misma, pero cercana a la de una larga comezón. Mi cuerpo sentía en verdad el fondo de la cañada y yo percibía tal sentir en alguna zona corporal indefinida. Don Juan y don Genaro seguían instándome a resbalar por aquella sensación, pero yo no sabía cómo. Entonces oí solo la voz de don Genaro. Dijo que iba a saltar conmigo. Me agarró y me empujó o me abrazó, y se precipitó conmigo en el abismo. Experimenté el apoteosis de la angustia física. Era como si algo mascara y devorara mi estómago. Era una mezcla de dolor y placer, de tal intensidad y duración que yo no podía más que gritar y gritar a todo pulmón. Al amainar la sensación, vi un conglomerado inextricable de chispas y masas oscuras, rayos de luz y formas como nubes. No sabía si mis ojos se hallaban abiertos o cerrados, o dónde estaban, o dónde estaba mi cuerpo.
Luego sentí la misma angustia física, aunque no tan pronunciada como la primera vez. Y luego tuve la impresión de haber despertado, y me hallé de pie en la roca con don Juan y don Genaro. Don Juan dijo que yo había fallado de nuevo, que era inútil saltar si la percepción del salto iba a ser caótica. Ambos repitieron incontables veces en mis oídos que el nahual por sí solo no servía, que el tonal debía templarlo. Dijeron que yo tenía que saltar voluntariamente y tener conciencia de mi acto. Yo titubeaba, no tanto por miedo como por renuencia. Me sentía vacilar como si mi cuerpo oscilara pendularmente de lado a lado. Entonces, un ánimo extraño se apoderó de mí. Salté con toda mi corporalidad. Quise pensar al precipitarme, pero no podía. Veía cómo a través de la niebla los muros de la estrecha cañada y las rocas que sobresalían en el fondo. No tuve una percepción secuencial de mi descenso, sino la sensación de que me hallaba sobre el suelo en el fondo mismo. Discernía cada detalle de las rocas en un breve círculo en torno mío. Noté que mi visión no era unidireccional y estereoscópica desde el nivel de mis ojos, sino plana y hacia todo el derredor. Tras un momento fui presa del pánico y algo me jaló hacia arriba como un yoyo. Don Juan y don Genaro me hicieron repetir el salto una y otra vez. Después de cada salto, don Juan me instaba a ser menos reticente y desganado. Dijo, vez tras vez, que el secreto de los brujos al usar el nahual radicaba en nuestra percepción, que saltar era simplemente un ejercicio de percepción y que terminaría solo cuando yo hubiese logrado percibir como perfecto tonal lo que había en el fondo de la cañada. En cierto momento tuve una sensación incontenible. Me hallaba total y sobriamente consciente de estar parado en el borde de la roca, con don Juan y don Genaro, susurrando en mis oídos. Y en el instante siguiente miraba el fondo de la cañada. Todo era perfectamente normal. Casi había oscurecido, pero aún quedaba suficiente luz para reconocer cada cosa como en el mundo de mi vida cotidiana. Miraba unos arbustos cuando oí un ruido súbito, una peña que caía. Instantáneamente vi una roca de buen tamaño rodar por el despeñadero hacia mí. En un destello vi también a don Genaro arrojándola. Tuve un ataque de pánico y un segundo después había vuelto al sitio en cuna de la roca. Miré en torno. Don Genaro ya no estaba allí. Don Juan se echó a reír y dijo que don Genaro se había ido por no soportar mi hediondez. Avergonzado, me percaté de que mi estado no era para menos. Don Juan había tenido razón al hacerme dejar mis ropas. Me llevó a un arroyo y me lavó como a un caballo. Recogió agua en mi sombrero y me la lanzó, mientras hacía hilarantes comentarios acerca de haber salvado mis pantalones. Bueno, fin del capítulo 12 y fin de la parte 14 del audiolibro Relatos de Poder de Carlos Castañeda. Pues gracias por acompañarnos en este espacio en audio. Pues bueno, saludos a la distancia y nos volveremos a encontrar en otra oportunidad. Adiós.